Bueno, espero que estén bien. Mi nombre es Carlos Peña y esto es Magnitud 95, su podcast sin auspiciadores. Bueno, ya lo vieron seguramente en el título de este video, no voy a esconder nada. Hoy día tenemos a don Ramón Verdugo. Don Ramón Verdugo no es ingeniero estructural, pero es ingeniero geotécnico. Les cuento que don Ramón es de los ingenieros más respetados, más conocidos y más reconocidos del momento en el país, ¿cierto? Él ha trabajado mucho en los proyectos industriales más importantes que tenemos en el país y no solo industriales en realidad, y por eso que aparece en casi todas las referencias que se hacen. Em, la mecánica de suelos, nos vamos a meter hoy día en un asunto que para los estructurales a veces no es tan conocido, a veces es un poco difuso, un poco extraño. La verdad es que a lo mejor no lo es tanto. Bueno, ahí nos va a contar don Ramón durante la entrevista. Les leo brevemente el currículum de don Ramón para que lo conozcan un poco aquellos que no han tenido la posibilidad. Pero don Ramón Verdugo dice, es profesor de mecánica de suelos y geotecnia en la Universidad de Chile, ¿cierto? Él se tituló de ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 83. Luego de eso hizo su máster y doctorado en la Universidad de Tokio entre los años 87 y 92. Uf, hartos años y en Tokio, o sea, una cosa bastante interesante, eso no es de todos los días. Bueno, también tiene un postdoctorado, ¿cierto? En el Norwegian Geotechnical Institute en 1996. Le gusta harto estudiar y está muy bien preparado este caballero, ¿ya? Bueno, su actividad de investigación se centra en la ingeniería sísmica, dinámica del suelo y licuación. Él nos comenta, ¿cierto?, durante la entrevista que él estudió mucho en Tokio este asunto de la licuación. De hecho, en tiempos cuando aquí en Chile se decía que los suelos no licuaban. Bueno, después del 27F los suelos licuaron, así que, bueno, ahora ya esta cosa está un poquito más clara o menos confusa, vaya usted a saber. Bueno, como les decía, él tiene una experiencia gigante en proyectos industriales, en proyectos inmobiliarios también, así que nos va a contar un poquito de eso. No los entretengo más, no dilato más esto y vamos directo a la entrevista con don Ramón Verdugo. Bueno, aquí estamos con don Ramón Verdugo. ¿Cómo está don Ramón? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien. ¿Cómo ha estado su salud el último tiempo? Estuve complicado con una neumonía. Pensé que era resfriado, pero parece que ya pasado los 20 años uno tiene que preocuparse un poco más. Pero felizmente todo bien ahora. Ya, sanito ya. Sí, bueno, dentro de lo Excelente. que se puede con 65 años. Ah, bueno, todavía es joven, todavía queda harto, Un harto hilo lolo, en la carretilla. un lolo, un lolo. Oiga, don Ramón, ¿cómo? Yo siempre tengo la duda de cómo hay que referirse a usted, a la gente que trabaja con los suelos. ¿Como ingeniero geotécnico, como mecánico de suelo? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo ahí que... Yo siempre tengo la Eh, duda. o sea, lo que ocurre es que, bueno, cuando yo era estudiante no existía la especialidad, ¿no? Yo, de hecho, soy ingeniero civil estructural de la Católica, ¿no? En ese entonces la división era ingeniería civil estructural. La Chile también era ingeniería estructural. Bueno, inicialmente se separó con construcción, ahí hubo algunas cosas. Y cuando yo llegué a la Chile, ahí recién se intentó ponerle el nombre de ingeniería en estructuras, construcción y geotecnia, ¿ya? Ya, Pero nadie usa un título de ese porte, ¿no? Entonces, en general la gente es ingeniero civil y uno se autodenomina geotécnico, constructor estructural, por finalmente donde termina trabajando. Y añazo atrás, todo parte con el término simplemente mecánica de suelo, ¿no? Entonces la gente se autodefinió como mecánico de suelo para diferenciarse de un estructural, de un constructor. Y yo diría que después aparecen problemas más complejos de mecánica de suelo, ¿no? Cuando aparecen problemas con alguien que se podría llamar, también existe en todo caso los que se autodenominan mecánicos de roca, que atienden muy bien el área minera, pero también hay mecánicos de roca que atienden el área civil, y ahí entonces una persona que ve roca también ve suelo, o alguien que ve suelo también ve roca. Entonces, para como meterlo en el mismo saco,
aparece otra nueva palabra que sería geotecnia, ¿no? Y eso se confirma cuando aparece todo el tema de los geosintéticos, ¿no? Entonces, cuando yo resuelvo un problema donde además tengo que con los muros de tierra armada, aparecen otra cosa que ya francamente no es solo suelo, sino que hay otros materiales involucrados. Y el término entonces genérico hoy en día es geotecnia. Y ahí, curiosamente, también ya las universidades aceptan el término de por ejemplo, en la católica ahora es estructura y geotecnia, ¿no? Entonces Ah, ya uno puede autodenominarse geotécnico y creo que es el término hoy en día, ¿no? claro, es más amplio que los suelos, en Que realidad. los suelos puros, ¿no? Porque están los suelos, pues están la roca y finalmente yo diría que está la geotecnia, Y más o englobando menos todo. como pa hacer la diferencia, porque la mayoría de la gente que nos ve son estructurales, entonces de geotecnia probablemente hayan algunos, pero no en la amplia mayoría. ¿Dónde empieza y dónde termina más o menos la geotecnia? ¿Qué cosas agarra? Porque claro, no son solo los suelos, uno está muy acostumbrado a recibir el informe mecánica de suelo en cada proyecto, pero la geotecnia es mucho más que eso. O sea, los problemas, entre comillas, simples, digamos, porque pueden ser muy complicados también, digamos, pero las fundaciones de un edificio o menor, digamos, o sea, la fundación de una escuela. Ya, como que esas son cosas, no sé, en general, no siempre, podría tener un suelo muy complicado, pero en general son temas bastante fáciles, no, digo, tampoco es fácil de abordar, pero son posibles de abordar de manera eh, sistemática o un poco repetitiva. Después uno podría pensar en ya edificios con muchos subterráneos, ¿no? Mm, Entonces, el tema ya no son las fundaciones propiamente tal, lo pueden ser, pero ya el tema así como donde uno podría tener un drama es la excavación, ¿no? mm, Entonces, si la excavación la hago mal, puede un derrumbe y inclusive podría llevarme los edificios del lado o las estructuras que rodean mi estructura, especialmente en edificios con muchos subterráneos o zona urbana. O sea, ahí ya está edificado al lado y hago una tremenda excavación para poner el edificio nuevo, la nueva estructura. Y ahí la excavación, ese es como ahí el tema, ¿no? Después está, bueno, metro, túneles en suelos, no en roca. eh, y de repente, por ejemplo, en la zona más al norte de Santiago, ahí se pasan suelos complicados, blandos, ¿no? Y con napa de agua, y por lo tanto, nuevamente el túnel es un problema complejo desde un punto de vista geotécnico. mm. Después está todo lo que son presas, ¿no? Ya. Entonces, hoy en día hay presas importantes, no sé si La Serena, Tapu Claro, hay una presa grandota, ¿ya? Alcoa hacia el sur que se está haciendo, ha tenido muchos problemas o tuvo muchos problemas. Entonces, yo diría que presas de tierra para contener agua, ya sea para riego o para generación eléctrica, pues hay estructuras o presas de 120 metros de altura, 150 metros de altura, país sísmico. Mm. Es un tema ya que empiezan a ser, o sea, aunque todo esté bien, es un tema complejo. Me refiero a que las laderas son buenas, rocas, no hay problema de filtración, pero igual es un tema que hay que mirarlo siempre con mucho cuidado. Especialmente desde el punto de vista sísmico, más todo el tema de flujo de agua, ¿no? Porque se nos mete el agua por donde no queríamos y hay subpresiones y eso nos puede causar una falla de la obra, ¿no? Sí, después está todo el mundo minero, con obras así de otro porte, ¿no? Que se apoyan en suelo, a veces en un botadero minero, que se acabó el espacio o les es muy económico hacerlo aquí en el botadero minero, un chancador, por ejemplo, que tiene unas tremendas vibraciones, sabemos que se va a sentar, pero por ese chancador en otro lado cuesta un dineral, entonces veamos cómo en un botadero minero, que es un suelo suelto de todo tipo, hay que botaron materiales, hay que prospectarlo y ver qué soluciones le damos, que obviamente estén dentro de una cosa económica, y aseguren que ese chancador nos va a durar por 20 años, digamos, ¿no? Y si falla, no va a ser por problemas suelo. No sé, ahí se va complicando. Y ahora hay un área que para mí está como en el borde, para mí, ¿no? Que es todo el tema ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha tocado ver, pero ahí yo como que, porque no sé, no es mi tema,
no sé, han habido un estanque donde se guardaba, no sé, benzina, petróleo, se saca el estanque, todos los tanques filtran, el suelo está contaminado, quieren construir un edificio y está todo el tema de, bueno, ¿qué hacemos para que, de un punto de vista ambiental, ese suelo sea apto y se pueda construir ahí un edificio, una población, los niños jueguen en el pasto y eso no sea daño, no cause daño, ¿no? Y eso ya es una cosa más química, no sé, ya el borde de la geotecnia y uno se va a cosas más bien de aspecto químico, pero es súper relevante, muy importante, digamos. Ahora, el químico puro no lo entiende, no lo vega, entonces es como que el geotécnico tiene que ir hacia a esa parte más química para dar soluciones. Obviamente la solución trivial, así cero igual cero, es sacar 10 metros o 15 metros de suelo y reemplazarlo por un suelo que no tenga contaminante y chao, ¿no? Pero hay otros procedimientos que son mucho más económicos y que dan buenos resultados, digamos, agregarle algunos productos químicos que anulan los efectos o retirar solo una cierta parte, poner geomembranas, cosas que nos permiten aislar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro temazo, digamos, que es la parte ambiental. Son un montón de cosas en las que hace también la especialidad geotécnica. A veces uno no las dimensiona, como estamos como acostumbrados a estar en la parte estructural nomás de los proyectos, uno no las ve tanto. Oiga, don Ramón, usted lleva harto rato en esto de la geotecnia y la mecánica de suelo, ¿cierto? Ha ¿Sí? visto harto proyecto. Entonces le quería preguntar cómo era la mecánica de suelo o esta Sí, lo hizo. disciplina cuando usted partió en esto y cómo ha evolucionado, en qué estamos ahora. Ha evolucionado para bien. Yo diría que cuando yo partí éramos como los ingenieros pobres, así, no económicamente, sino que intelectualmente. Estábamos debajo de lo estructural y el estructural así como que nos miraban como, como que lo nuestro no era así realmente ingeniería, ¿no? Había mucha guata, ¿no? Dicho coloquialmente, ¿no? Que la hay, ¿no? Pero los estructurales también, bueno, yo me lo creía, pero o sea, yo recuerdo un profesor, no sé, en clase usó factores de seguridad 5 4 o sea, y yo decía, por favor, digamos, ¿cómo haces eso, digamos, ¿no? Eh, pero recuerdo una muy buena clase de dinámica de estructura y pasaron ahí a hablar de ductilidad y el fin de semana yo me acuerdo que me quedé pensando en cómo un nudo, columna, viga, el nudo se asumía rígido, giraba, entonces eran las columnas y las vigas las que daban toda la información. Y se me ocurrió preguntar cuál sería, si yo cambio la enferradura, ¿cómo cambia la utilidad del nudo? No de la viga y las columnas, que sí se podían meterle números. Y el profe que tenía empezó a decirme, mire, si usted usa la ACI, enfierra, como dice, si a lo menos tiene cuatro. Y le dije, no, pero yo quiero numéricamente. Me dijo, no, es que el nudo se considera rígido. Entonces yo le dije, pero el nudo no es rígido, ¿no? Bueno, pero comparado con la viga, pero yo quiero calcular. Bueno, y ahí se me empezó como la estructura de esta cosa tan numérica y tan exacta que se veía, me pareció que era un poquito mentirosa y que los geotécnicos en realidad no es que supiéramos menos, sino que sabíamos en nuestra área nivel equivalente, pero éramos más honestos, ¿no? Dicho, así, estoy chateando a los estructurales, ¿no? Y después me doy cuenta de que, no sé, que el análisis, que lo que se vio en la norma, ¿no? Que el análisis estructural se hacía elástico, ¿no? Sí, Todo elástico. el análisis Y no había tradicional ni es una elástico. cosa plástica. Yo hice un curso de análisis plástico de estructura, cabrón, y ahí me di cuenta. Entonces íbamos de a poco, le íbamos poniendo rótula a la estructura hasta que se producía un mecanismo local o global y hasta ahí llegamos, ¿no? Y de repente digo, oye, pero el análisis normal se hace elástico, ¿por qué no usamos esto? No, es que es muy complicado. Y después me doy cuenta que el hormigón se agrieta, bueno, la zona traccionada, entonces la inercia de la viga o la columna no es la que estamos usando. Y yo dije, pero está todo malo, ¿no? Ah, Después los modos de vibrar los sumamos, pero había un modo en que se traccionaba las fundaciones, pero no se consideraba que se traccionaban, porque en realidad es un modo más en toda la suma. Y dije, ah, pero son mucho más mentirosos
que lo que declaran. Y por lo tanto, la mecánica de suelo me parece honesta, digamos, es difícil, complicada, y aquí ponemos factor de seguridad 4, pero somos así, así es. Y trataremos de investigar y estudiar y desarrollar cosas para que el factor de seguridad lo bajemos a 3,5, no sé, o hagamos cosas más sofisticadas. Y eso hizo que de verdad me gustara la mecánica de suelo, era como, había más incertidumbre, esa incertidumbre tiene algo desafiante, y la estructura, estoy hablando como a mí me la explicaron, ¿no? Hoy a lo mejor la estructura hoy en día se pasa como para un estudiante como yo, bueno, cuando uno trabaja como estructural, me imagino que tienen las mismas incertidumbres que tenemos los geotécnicos y tienen que tomar decisiones, aproximaciones, y si la aproximación puede ser buena, puede ser mala, y ahí esa le hace la diferencia finalmente un buen o mal ingeniero, ¿no? Es como la teoría, o sea, le pego unos martillazos y esos martillazos son certeros y logra que esta cosa teórica funcione en la vida real, en la práctica, ¿no? Más martillazos necesitamos en geotecnia que en estructura, pero en ambas se necesitan y finalmente son ambas áreas muy bellas, complicadas, con sus cosas que hacen pensar, con sus diseños que sabemos que hay incertidumbre detrás. Pero cuando partimos, que era la pregunta que usted me hace, esa diferencia era muy fuerte, ¿no? Como que lo estructural se sentía muy por ahí arriba y los geotécnicos por acá abajo haciendo cosas fáciles. Después, cuando la geotecnia, creo que cuando se mete en la minería y empieza a resolver problemas complejos, nos hacemos cargo de las presas, los túneles, etcétera, la infraestructura en Chile es más compleja, la geotecnia aparece y aparece con la misma fuerza, necesidad, complicaciones, etcétera, que una estructura, digamos. Entonces, creo que hoy en día hay más respeto entre los geotécnicos y los estructurales, especialmente en el mundo industrial, donde el estructural sabe que eso es complejo, digamos, no se mete, pero dice, no, eso, yo no me meto porque no se ve complejo. Eso. Claro. Y respecto a esto también, cuando usted partió, ¿había suficiente apoyo normativo? ¿Había suficiente bibliografía? ¿Había de dónde agarrarse, digamos, para hacer todo este oficio de los suelos y todos estos Bueno, análisis yo que me había que titulé el hacer? 83, tampoco soy tan del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, 83 igual muchos no habían nacido de los ingenieros de ahora, sí. Eh, bueno, obviamente, igual que en estructura, ¿no? O sea, yo hice mutuo, ¿no? Para calcular la distribución de carga sísmica, ¿no? Y hoy en Mm, día mutuo, me imagino que nadie lo usa en estructura, ¿no? Entonces, también, tanto la estructura como la geotecnia tienen una diferencia por la tecnología, básicamente computadores, más gente que se dedicó a hacer software para resolvernos rápidamente algunos cálculos. Se desarrollan herramientas numéricas, elementos finitos, diferencia finita, etcétera. Eh, y entonces hay un tremendo cambio eh, de procedimientos, ¿no? Entonces yo recuerdo haber una estabilidad talud, un talud, horizontal, ángulo, talud, horizontal, haberlo hecho a mano, ¿no? Entonces con un compás ya. tirar la superficie potencial de falla, separarlo en dovela y calcular el estado de la carga y tensiones en esa dovela, pasarla a la que sigue, a la que sigue, así, y iterar hasta obtener el factor de seguridad que resultaba, ¿no? Eso hoy en día, y hacía, no sé, en un día haría 4 cálculos y en 2 días tal vez 8 o 10, no sé. Y esa era o sea, tenía 10 superficies de fallas que yo podía analizar en la vida real, ¿no? A lo más. Entonces uno tenía que usar el mate para ahorrar tiempo y pensar en un tal luz, dado la estratificación que tenía, los tipos de materiales, resistencia, etcétera, cuál tenía la cara de ser la superficie de falla crítica, ¿no? Hoy en día yo uso un software cualquiera, el más rasca que haya, y le pongo, analíceme de manera random o superficie de falla random, no sé, 20.000 superficies de falla, ¿no? Y el computador empieza,
¡pum! Me tira la superficie de falla de menor factor de seguridad en 5 minutos. A veces si le tiro 2000, el problema es fácil, son ¡pam! Entonces, hay una diferencia fuertísima eh, de uso de herramientas, ¿no? Ya, Entonces, yo ahora lo que hago en geotecnia es analizar inmediatamente sensibilidad. Entonces, yo sé que ese estrato del suelo no lo tengo bien identificado. Y digo, ¿qué pasa si fuera más ancho el estrato de suelo débil? ¿Qué pasa si es más débil de lo que yo consideré? Y le pongo otras propiedades. Entonces, cambio propiedades y hago análisis de sensibilidad en 2 días y tengo mucho más claridad respecto de la solución que tengo que hace 30 años atrás, donde tenía que primero pensar muy bien los parámetros, muy bien la estratigrafía y después pensar muy bien la superficie que iba a hacer porque tenía como 10 nomás, ¿no? El tema de tiempo. Entonces, la manera de aproximarse a un problema de ingeniería, yo diría que es ahora igual se piensa mucho, digamos. Yo creo que es falso eso que alguien pesca así, mete todo al computador y le salen los resultados. Por supuesto, hay ingenieros malos que hacen siempre, lo hacían antes mal y hoy día también, ¿no? Pero un ingeniero que tiene conciencia de lo que está haciendo, que si se equivoca puede causar mucho daño, el tiempo ahora lo ocupa en sensibilizar, en ver cuáles son los parámetros más importantes de su problema, ¿no? Y ahí, si descubre que si mueve el estrato del espesor, perdón, del estrato de suelo un poco, o lo sube o lo baja un poco, todo falla. Bueno, uno lo que hace es solicitar más prospecciones o alguna cosa que le permita tener más certeza sobre ese estrato en particular, ¿no? Entonces yo diría que ha cambiado la manera de aproximarse a los problemas dada la tecnología. ya, yo he dudado mucho de eso. Oiga, don Ramón, y dentro de la misma línea, ¿cuáles son los software de uso más común en la parte geotécnica y qué problema resuelve o ayuda a resolver cada uno de ellos? Lo comento Ah, porque, claro, para eso los es una estructurales pregunta, siempre sale el SAP, el robot, cosas súper comunes, pero en suelo, personalmente me ha tocado ver harto nombre, entonces, claro, uno no tiene como la idea de cuáles son los más típicos. No digo los más sí, complejos, es una sino los más pregunta muy común de oficina. comercial, muy comercial. Yo te llega el llamado a las distintas empresas para ver a quién, a quién le llega la bola. Bueno, hay el software que para problemas genéricos que uno necesita hacer cambios, por ejemplo, viene un sismo y durante el sismo licúa algo. Entonces, durante el sismo, si ocurre tal estado tensional, yo quiero cambiarle las propiedades al suelo. Me parece que el software que más funciona es el FLAC, Ya. ¿ya? Eh, si tengo un problema donde un túnel, por ejemplo, y se va a ir excavando regularmente, y quiero saber el estado tensional, deformaciones, etcétera, y no tengo que hacer, no tengo que modificar cosas durante el estado, el cambio tensional que va ocurriendo, podría ser Plaxis, ¿no? Eh, estabilidad de talud o de presa, pero del talud, necesito evaluar vía equilibrio límite el factor de seguridad, cosas así, probablemente el slide. Eso, pero hay mucho software, ¿no? Lo que le estoy diciendo casi es lo que yo he usado y alguien podría reclamarme de que estos software están hasta obsoletos. No, 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 obsoletos no. Pero de que hay otros más competitivos. Eso podría reclamarme alguien, ¿no? Claro. Hay un programa que se llama Midas, está el Abacus, que también se usa en suelo, pero es una herramienta computacional muy no sé si compleja la palabra, pero eh, se requiere mucho tiempo de gasto computacional para usarla, ¿no? Para problemas realmente complejos. Ya. Oiga, y bueno, hoy día, no hace tantos años en realidad, ya nosotros tenemos una norma para la mecánica del suelo, bueno, que Ah, en sí, realidad lo que más importa es el informe de mecánica del suelo ahí como digamos, entregable, que es la 1508, ¿cierto? Que es nuestra norma. sí, sí. Esa norma
¿Qué opinión le merece a usted? ¿Le parece que está bien, que falta un poquito, es Yo creo que adecuada? como primer paso, al no haber nada, ese primer peldaño de la escalera a construir fue bueno. Ya. Ya está la escalera, ahí está. Hay que ir agregándole nuevos peldaños y mejorándola, haciéndole upgrade. Entonces, de un punto de vista, si uno quiere ver el medio vaso lleno, es así, digamos. O sea, no hay nada y de repente hay algo, y ese algo le permite a usted por lo menos unificar criterios. ¿Ya? Si usted lo quiere medio vacío, usted dice, ah, pero es que en realidad esto es solo para casas, para edificios menores, no para obras importantes, y por lo tanto en realidad está en el mundo servio más o menos, ¿no? Sí, no da para más. Y eso se trató de modificar ahora recientemente, no sé si salió la versión última, pero yo diría que se mejoró y se trató como de pensar en estudios de edificación, por lo menos, ¿no? Y yo creo que eso hay que el otro peldaño será ya meter estructura industrial y después ya una cosa genérica, digamos. Pero de un punto de vista que no hay nada, a que ya hay y que por lo tanto al haber ya yo lo puedo haciéndole upgrade, desde ese punto de vista lo encuentro absolutamente positivo. Mm. ¿Y esta norma, fue fácil llegar a generarla o fue complicado? ¿Había consenso en general sobre lo que contiene la norma? Había consenso en lo que se refiere a que se requiere una norma, ¿no? Porque había gente que metía en el ámbito trabajando, decía que alguien iba y decía, yo me conozco el suelo aquí, no, esto yo lo conozco, así que una calicata me basta. Mm, Y otro decía, pucha, yo no lo conozco, así que voy a tener que hacer 30 calicatas. mm, Entonces ya partían en un presupuesto en puntos distintos. mm, Entonces, si uno dice ahora, mire, me da lo mismo que usted haya hecho el edificio al lado o la población de allá al lado, estamos haciéndolo aquí. Y si la vamos a hacer aquí, y esta del área que tiene, por lo menos necesitamos tantas calibratas, ¿ya? Y de tal profundidad mínimo, ¿ya? Y me tiene que hacer esto, ensayo. Si todo lo que usted le da, además, suma a lo que tiene al lado y usted puede, dado eso, mejorar los diseños, fantástico. Pero lo mínimo, todo igual me hace esto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que fue súper bueno, ¿no? Porque además, el que decía que tenía la información del lado, después en el informe no la ponía. Entonces, nadie sabe cuál era realmente la información que tenía, ¿no? claro. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista fue muy positivo y todo el mundo la quería, ¿no? O sea, cuando yo participé en las primeras reuniones de esa norma, nadie, no recuerdo a nadie así como que sintiera que no, esta norma no se requiere, no, todo la quería. Y hubo una discusión que no recuerdo cómo terminó, y era que quiénes pueden hacer mecánica, informes de mecánica de suelo, ¿no? Ya. Había todo un tema que gente que fue laboratorista, y laboratorista es un oficio, ¿no? Que la gente lo aprendió haciendo ensayos de mecánica de suelo. Después de 20 años de hacer muchos ensayos y ver, visitar obras, tomar muestras, hacer los ensayos respectivos, y viendo además ya los informes que emitía el laboratorio donde ellos trabajaban, sintió que podían hacer informes. Ya. Entonces hubo un minuto en que habían informes de mecánica de suelo firmados por gente que no era ingeniero. Ya. Complejo eso. Complejo, ¿no? Y después aparece que los constructores civiles que habían trabajado en el área mecánica de suelo, su memoria en la universidad la hicieron en mecánica de suelo, qué sé yo, sentían que para una obra menor o no tan menor, sí podían entregar un informe de mecánica de suelo, especialmente la gente que trabaja en caminos es bastante repetitivo. Por lo tanto, y de verdad, para un camino, yo creo que después de 30 años haciendo camino, 20 años haciendo camino en Chile, sí, podría ser. Pero si hay un problema, ahí hay cómo lo agarra, ¿no? Si descubre que el que hizo el informe no es profesional, ¿no? Me imagino que un médico o un enfermero, por más práctica que tenga, no puede hacer una operación que hace un médico, ¿no?
Claro, O sea, mientras le funcione, por la razón que sea, fantástico, pero si no le funciona, están aprietos, ¿no? No está autorizado. Bueno, entonces aparecen los constructores civiles también haciendo mecánicas de suelo y ahí se armó una tremenda discusión si, bueno, los primeros, los laboradoristas, dijimos no. Pero la pregunta era si un constructor civil puede o no hacer un informe mecánica de suelo. Bueno, y ahí descubrimos que las normas no pueden poner quién hace o no hace los exactamente. estudios. Entonces ya la discusión fue muy inútil, nos agarramos a patadas muchos días y quedó que lo tiene que hacer un profesional competente, creo que es la palabra. Claro, la ordenanza lo resolverá. Claro. Claro. Sí, Yo creo que ese fue el único tema así como complicado. El resto de las cosas me parece que salieron bastante fácil. ya, se fue ordenando fácil. No, sí, es la primera norma que se mete con ese asunto y, como usted dice, de aquí a crecer nomás. Esa norma irá mejorando todo lo que se necesite. Claro. Oiga, le quería preguntar un poquito por la SOCHIGE, ¿cierto? La Sociedad Chilena de Geotecnia, que es como la par de Achicina que tenemos en la parte estructural ahí, aparece la SOCHIGE, que yo veo que está creciendo y creciendo y creciendo, ¿cierto? Yo la sigo ahí en las redes sociales. La SOCHIGE, ¿cuánto tiempo tiene la SOCHIGE? A ver, que primero parte, no, esto es lo que he leído y además he conversado con los aún más viejos que yo. Esto parte el 63 me parece. Ya, Se forma y es SOCHIMCIF, la Sociedad Chilena de Mecánica de Suelo y Fundaciones. ya, SOCHIMCIF. Se parte el 63 así como se agrupan los colegas de la Chile, la Católica, me parece que, ¿quién más estaba ahí? Parece la Federico Santa María, gente, no sé, profesionales que ejercían la mecánica de suelo y las fundaciones, y hacen esta sociedad, pero como a los amigos, no inscrita, no formal. ya, Y me parece que posteriormente, por allá por el 73 ya como que formalmente hacen estatutos y se inscriben como una sociedad, la sociedad de geotecnia, ¿no? Y parece que le rechazaron algunos artículos. La cosa es que el 76 finalmente parte Sochin-Sif con todo, formalmente, legalmente, ya. del 63 como hasta el 76. Entonces, se llamaba se llamaba ahí SOCHIMSIF, Sociedad Chilena de Mecánica de Suelo y Fundaciones. Me parece que el primer presidente fue Fernando Martínez, vicepresidente Enrique Rowe, o Rowe, ya no, ¿quién más seguía ahí? Estaba Guillermo Noguera, eh, Eugenio Retamal, ese grupo de gente que ya no está con nosotros, ¿no? Ya. Eh, y en el año 70, no, pues en el 90 se transforma en SOCHIGE, Sociedad Chilena de Geotecnia. Y Ya. eso es por lo que le explicaba, está la mecánica de roca, los geotextiles en boga, ya los problemas son mucho más que fundaciones y mecánica de suelo, son más complejos y entonces, y a nivel mundial, ya se ocupa la palabra geotecnia más que mecánica de suelo y por lo tanto Chile se suma y se transforma esto en el año 90, 1990, en la Sociedad Chilena de Geotecnia, que es lo que hoy en día existe formalmente. Ujú. Y actualmente, don Ramón, ¿cuáles son las actividades más comunes que hace la SOCHIGE? Yo veo ahí en la página harto congreso, cosas así. Primero, informativo. O sea, si hay un congreso, no sé, o en Perú, en Brasil, todos los congresos que hay en el mundo y algunos que son muy cercanos a nosotros, la sociedad debería, y creo que lo hace, lo publicita. Entonces, si uno quiere saber qué cosa hay en los alrededores, y obviamente en Chile, si entra a la página, debería ver ahí la actividad de los distintos congresos
workshop y cosas que hay en el mundo. mm, Eso es como lo básico. Después, da en general anualmente, depende del grupo directivo, digamos, pero lo que tradicionalmente los grupos intentan dar son charlas mensuales o simplemente charlas de vez en cuando viene algún personaje del extranjero de visita por algún proyecto, por alguna razón, está aquí y uno le dice, por favor, ten una charla. Y esa se da entonces a la comunidad nacional y vamos teniendo invitados estrellas. Ahora, eso era cuando todo se hacía presencial, ¿no? Ahora que, como ahora, vía mm, Zoom, claro. claro, uno llama, me manda un mail a alguien así, no sé, si estuviera vivo Ter Stegen, le mandaría un mail a Ter Stegen y le diría, oiga, nos puede dar una charla de lo que usted quiera. Y Ter Stegen eventualmente me contesta a tal día, le digo, ya, fantástico, ahí todo el mundo se invita. Entonces, siempre hay charlas, ya sea presenciales, ya sea vía Zoom. Y después están los congresos nacionales, ¿no? Que lo estamos haciendo cada 2 años. Mm, Y después hay congresos regionales. Por ejemplo, este año se hace el Panamericano de Geotecnia o de Mecánica de Suelo e Ingeniería de Fundaciones, el nombre formal que tiene. Se hace en La Serena este año, me parece que en noviembre. ¿Ya? Y vienen desde Canadá hasta nosotros mismos, y Argentina, a ese congreso. Un congreso fácilmente 500 personas, 600 personas. Eh, Ahora, si no es socio, usted podría ir por el lado y tener acceso a todas estas actividades, ¿no? mm, Pero la idea es que sea socio, colabore, porque bueno, al pagar colabora a que se pueda eventualmente traer profesores de afuera, qué sé yo. Y lo otro es que cuando usted es socio, usted puede decir, mire, por ejemplo, no sé, si yo viviera, no sé, ¿dónde? No sé, en Iquique ya, decirle algo y digo, mire, me suena que los suelos salinos están bien estudiados o deberíamos estudiarlos más, Entonces yo le puedo mandar un correo hoy en día al presidente o a alguien del directorio y decirle, oiga, soy en Iquique, ¿por qué no hacen algo de suelos salinos? Y estoy seguro de que eso va a entrar inmediatamente a ser considerado y va a terminar alguien de aquí yendo para allá o vamos a hacer en Santiago algo sobre suelos salinos y se va a producir algo en torno a los suelos salinos del norte. ya, Entonces, o alguien del sur que diga, mire, ¿sabe qué? Tengo unos problemas con unos trumados aquí, súper complicados, y algún tipo dijo una cosa, este otro dijo otra cosa, no nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no hacemos algo? Entonces, vamos a hacer un workshop sobre suelos plumados del sur de Chile. Entonces, el socio, en la medida que sea activo, le es muy útil su chique. ya, Ahora, para alguien que no lo pesca, no hace nada, le da lo mismo. Pues en realidad podría prácticamente asistir a todas las cosas que se hacen pagando tal vez un poquito más, pero si lo compara con lo que paga, va a salir equivalente, o sea, no es mayor tema. Pero si usted quisiera algo, la sociedad le va a ayudar. O sea, sería muy raro que alguien mande un mail diciendo, mire, no sé, en su caso, tengo un chancador primario en la minería y tenemos un tema serio de asentamiento, no sé. ¿Se podría hacer algo de cargas dinámicas o sísmicas, dinámicas, perdón, en un relleno suelto? Y la sociedad le va a decir, ya, pues, entonces va a poner va a llamar, qué sé yo, y va a haber un día de charla sobre eso. Entonces, me parece que la sociedad es súper útil, muy útil, si usted tiene un poco de iniciativa. Y es ya. casi neutral si usted no va por la vía No, pero donde es más funciona súper importante bien, o cosas sea, técnicas. desde el punto de vista que lo que se quiere que es difusión, que es que vayamos creciendo todos juntos, la cosa se ve espectacular. Así que, O sea, sí, digamos, pero ahora en la vida real poca gente solicita cosas. ya. Y la Pero Xochitl, hay, ¿ah? Pero hay. ya. Y se ofrecen regularmente cursos de capacitación como para aprender un No, vida poquito Xochitl más. no lo hay. No. Esa materia se ha dejado más a las universidades, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo estaba en IBM hacíamos eh, cursos le llamábamos de reciclaje. Mm, Y echamos a andar, tuvimos inclusive hicimos un curso online.
También hicimos un diplomado que todavía existe. La Católica también tiene diplomado. No sé qué otras universidades tendrán diplomados en geotecnia. Mm. Eh, pero son las universidades las que formalmente Mm. eh, toman la parte académica, ¿no? Claro, pensando en gente de la práctica, ¿cierto? Que salió hace tiempo y que quiere actualizar algún tipo de cosas. Claro, siempre está la posibilidad de que las universidades entreguen estos programas, como usted dice, pero no hay alguna instancia, digamos, un poquito lateral, quizás que no sea la universidad. Yo pensaba que a lo mejor podía ser la Sochige. Yo me acuerdo que la AICE estuvo haciendo un cursito de Sí, claro. geotecnia Sí. industrial en su momento, que usted participaba en las clases más importantes, claro. Y eso no es tan fácil de encontrar, parece, porque en estructura hay una cantidad gigante de cursos en cualquier parte, sobre todo online ahora. No hay algo así como que No, sea... no, no que yo sepa, no obstante, como decía antes, si alguien quisiera tocar un tema en particular, lo puede solicitar. Yo creo que si hubiese un par de personas que mandaran mails a la actual directiva diciéndole, oiga, que podrían hacer un curso de lo que sea, de geotecnia, geotextiles, túneles, fundaciones profundas, no sé, suelos especiales, salinos, trumados, maicillos, no sé, suelos residuales, lo que sea, el curso. Estoy seguro de que la Sochige toma carta en el asunto y al cabo de un semestre va a tener un curso corto de alguna materia. No, es a solicitud. Ya. Ok. Esos canales están abiertos y yo creo que esas son las ventajas de ser socio. O sea, uno puede solicitarlos. Y estoy seguro, no creo equivocarme, de que el directorio va a hacerlo, digamos. O sea, es como está dentro de sus funciones. Es más, yo iba a estar feliz de que alguien solicite cosas para mover la sociedad, ¿no? Ah. Sí. Oiga, don Ramón, bueno, aquí la geotecnia ha avanzado un montón durante los últimos 40 años que usted ha estado aquí trabajando. ¿Recuerda algunos proyectos complicados que le haya tocado trabajar desde el punto de vista de suelos, de estos suelos, bueno, desde los salinos hasta los suelos del sur que se hunden solos? ¿Cuáles son los suelos complicados que tenemos acá en proyectos? Esos donde no hay que poner la industria. Un suelo complicado fue en el norte, donde había una estructura ya instalada y empezó a sentarse. Entonces fuimos a ver y nos encontramos con que había suelos salinos. Entonces dijimos, y, bueno, y había habido una filtración de una piscina industrial y llegó agua, por lo tanto explicaba el asentamiento. Y cuando tomamos las muestras, hicimos unos ensayos de consolidación y una de las pruebas, en vez de asentarse, se empezó a hinchar. Y Ah, descubrimos que además en ese suelo no solo habían sales, sino que también habían arcilla expansiva. ya. Entonces, era un suelo que tenía ambas. Entonces, dependía de quién ganaba, si esta autor subía o esta autor bajaba, ¿no? Ese es el caso así como más, así como, ups, ups, ¿cómo vamos a solucionar esto? Bueno, felizmente la estructura está, bueno, no sé si felizmente, pues, porque a lo mejor si hubiera sido nuevo, igual habríamos simplemente retirado mucho suelo y habríamos hecho algo de pesos compensados, o sea, alguna cosa así. Eh, pero ya está instalada y nos dimos cuenta que al poco tiempo esto que estaba bajando, el otro lado sí, efectivamente empezó a subir y entonces lo que hicimos fue simplemente llenar de puntos de control topográfico y empezar a controlar y empezar a ver si sacábamos material o le echábamos agua y veíamos cómo compensábamos esto, ¿no? Ese fue un tema complicado porque era muy difícil de caracterizar en términos geométricos, o sea, cuánta zona exactamente en términos horizontales y verticales es la zona que tengo suelo salino y se me va a disolver. ¿Cuánto tengo de suelo expansivo y cuánto entonces es lo que yo esperaría de que esto subiera?
Entonces se controló y lo que hicimos fue ponerle, que se podía, pero estamos en el norte, pusimos una barrera impermeable para pasar, para parar todo el agua que venía de la piscina industrial. Entonces, la piscina industrial dijimos que la solucionaran, pero como eso no necesariamente lo van a hacer bien, nos preocupamos nosotros y hicimos un murete enterrado así, cortafuga, y con eso se solucionó. No me han llamado, así que supongo que funcionó. Estaba funcionando. Y para el sur, yo me acuerdo que después del 27F, ¿cierto? Que ahí se habló mucho de que algunos suelos licuaron, ¿cierto? Hubo amplificaciones que no se esperaban. Para ese caso de los suelos del sur, ¿cuáles son los problemas más fuertes que se han visto o que se esperan? No sé. Bueno, hay suelo, en algunos sectores hay suelos residuales, y el suelo residual es, tal- la gran mayoría en Chile son suelos transportados, ¿no? O sea, el río, el aire, el agua trae partículas y las redepositan. Entonces, en general, no hay estructura que se herede. En cambio, cuando hay aquí en la zona central, cuando uno va al paraíso, están los maicillos, ¿no? Se la roca, el granito original, roca, se meteoriza y se va transformando ya, hasta convertirse en suelo, ¿ya? Y ese es el maicillo, que llamamos coloquialmente. Eh, pero, dado el tectonismo que tiene Chile, ya tenemos las dos placas ahí coleccionando, estamos llenos de aclasa, discontinuidades, fallas. Y esas fallas o discontinuidad, llamémoslo discontinuidad en la roca, se heredan. Entonces, la roca se había roto en un cierto plano, se meteoriza todo esto, pero en ese plano siempre entra más agua, ¿no? Entonces, siempre ahí se produce, o hay una gran probabilidad que se generen arcillas muy finas, o sea, muy plásticas, perdón, y planos de debilidad. O sea, por ahí se produce el deslizamiento. O sea, cuando uno hace una prospección en suelo residual en un maicillo, le es muy difícil, salvo que haya, pero con una lupa, así mirando, no es fácil encontrar esos planos. Entonces, esa es una complejidad de los suelos residuales en general, ¿no? Hacia el sur de Chile, entonces también tenemos esos suelos residuales y todos los caminos, a veces hay que hacer unos cortes no menores y se nos va un plano de debilidad que no lo habíamos visto y estamos en amarillo aprietos por una falla de talud en un plano que simplemente no lo habíamos caracterizado. Y ahí se requiere mucho apoyo geológico para esos suelos. Entonces, es un problema suelos residuales. Y el otro problema que vimos el 2010, serio, bueno, están los trumados también, la ceniza volcánica. Y el problema de la ceniza volcánica, erosión por un lado, pero si soluciona el tema de erosión, eh, eh, son muy buenos hasta cierta presión. Entonces hay una presión que se le llama, es equivalente a una presión de preconsolidación, pero es como de aspecto químico, ¿no? De sobrecarga. Entonces, si uno trabaja bajo esa presión, está todo fantástico, pero si pasa esa presión, el suelo se comporta más bien como un suelo blando, ¿no? Entonces puede tener exceso de asentamiento, eh, eventualmente puede ser hasta licuado, si pasa esa presión. Entonces tenemos los trumados o simplemente el problema de las cenizas volcánicas. Eh, y lo otro son las arenas, que en Concepción, por ejemplo, o en Arauco, o en otros sectores, arenas sueltas con napa de agua, saturadas, por lo tanto, y el tema de licuación, ¿no? Yo estudié el magíster y el doctorado lo hice en Japón, y estudié licuación así, y esto es tragicómico. Volví a Chile. Me vino una charla, la di, y terminó la charla, era de licuación obviamente, y traía fotos de los edificios de Japón, todo de Japón. Venía 5 años allá, 5 años y medio estuve en Japón. Por lo tanto, todo el material que tenía era de allá, ¿no? Y di una charla así, a mi juicio, así, perfecta. Y viene alguien y me pregunta, me dice, ¿por qué tiene solo ejemplos de Japón? Y yo de quedé así, así ¿no? ¿Qué tiene malo que tenga ejemplo en Japón? Le dije. O sea, no entendí la pregunta, ¿no?
Y me dice, porque en Chile no hay licuación. Yo le dije, perdón, ¿cómo? Me dice, ¿Por no, qué? en Chile no hay licuación, no, porque en Chile tenemos tantos terremotos que todo lo que tenía que licuarse ya se licuó en el pasado y Ya. por lo tanto no hay licuación. Terremoto del 60 me dijo, no hay licuación. Y está en una audiencia, no sé, fácilmente 100 personas y todos dijeron, sí, no, de licuación no hubo el 60. No, yo estuve en 60 y no hay licuación. Efectivamente, entonces yo dije, chúngale. Está 5 difícil el años yo público. estudiando algo que no sirve para China, así me sentí como estudiando economía en la ex Unión Soviética, así como, no era el sitio adecuado. Estudiaste algo que no era correcto para Chile. Chúpete. Y bueno, yo le dije, pero cuando yo hago aquí en Chile ensayos SPT o algún tipo de prospecciones, sí encuentro sectores que pueden ser potencialmente licuables, digamos. No es que todo esté denso, son falsos. Me dijeron, no, aquí no ha habido licuación, en el 85 tampoco hubo licuación, muy poca licuación, ahí yo llego, pero tú así. Y bueno, y me puse a pensar, ¿por qué? Bueno, y la respuesta es que tanto el terremoto, la licuación como fenómeno se empieza a estudiar a partir del 64 después del terremoto de Alaska y de Niigata. Ambos terremotos ocurrieron en el 64. Y ahí formalmente el mundo dice, ups, existe este fenómeno, es complicado, es un desastre, es catastrófico, hay que estudiar. Conceptualmente, ahí se empieza la licuación. No obstante, la palabra se usaba de antes. Y el 60 hubo licuación, pero la gente no lo identificó como tal. Ese es Ya. simplemente el tema. Y el 85, la verdad es que fue un terremoto re chico para el nivel de solicitaciones que hay en Chile, digamos. Entonces, efectivamente hubo poca licuación. Viene el 2010 y bueno, y viene el terremoto y bueno, se nos licuaron N sitios y desgraciadamente nos fuimos por el otro lado y ahora a cada rato aparecen sitios que licúan cuando uno dice, oye, pero si todo alrededor ahí en 2010 no pasó nada, digamos, porque ahora en Concepción ahí licúa lo tuyo y mira, está eso, y nada licúa. Me dice, no, pero es que me da licuación, bueno, algo está haciendo mal, digamos, porque no, y bueno, y por eso estamos trabajando en una norma de licuación ahora para Chile. Entonces está el tema de la licuación, entonces para decirle que el tema de la licuación existe, hay licuación, estoy explicando por qué antes, si usted conversa con alguien muy antiguo, le va a decir que la licuación no era tema, después en 2010 sí es tema, y nos fuimos por el otro lado, el péndulo, y ese es un tema que hay que manejar bien, digamos, porque si usted exagera y pone licuación donde no la hay, va a botar plata, pero va a botar plata, ¿no? Remediando la licuación. Y por el contrario, si usted dice que no hay licuación donde sí la hay, bueno, el desastre probablemente también lo va a pagar muy caro y ese va a ser drama, digamos, ¿no? Porque pueden haber gente afectada, ¿no? Entonces me da la impresión de que hoy en día el sur de Chile tiene el tema de la licuación, no por los suelos en particular, sino que hacia el norte como que tenemos menos, el agua o las napas de agua son más profundas, ¿no? Entonces tenemos suelos, pueden haber arenas media sueltas que van a sentarse, qué sé yo, pero no van a desarrollar licuación, ¿no? Pero hacia el sur las napas de agua sí, hay muchos sectores con napas de agua muy superficiales y si están esas arenas sueltas, bueno, se licúan y ya está demostrado. Ahora, recientemente, el último terremoto que hubo en Japón, cerca de Niigata, hubo licuación nuevamente en sitios que habían licuado antes. Entonces, lo que se sabe es que los sectores donde hay licuación, como que sí vuelve a haber. Ahora, ¿por qué? Porque lo que se cree es que cuando licúa un estrato, el agua tiende a subir y cuando va subiendo, suelta los estratos superiores, entonces los deja licuables para el próximo. Entonces, no todo se asienta. En profundidad, sí. En profundidad, el último estrato de abajo es el que queda densito y todo para arriba se va soltando. Entonces, de abajo para arriba se va densificando, pero se requiere muchísimo terremoto para llegar hasta la superficie y dejar todo denso, como era lo que pensaban mis colegas en esa charla que me tocó dar y donde me hicieron sentir que había estudiado inútilmente el ecuación. Pero es que es como todo acá en Latinoamérica, pues tampoco había un tsunami hasta que hubo. Siempre, Claro, siempre funciona así, pues. No hay hasta que claro, hay. claro. No hay hasta que, claro. Oiga, no le puedo dejar de preguntar por esta cosa como opinión nomás, pues. ¿Qué opina del socavón de Viña? Ups. Es una Porque, pregunta o así. sea, salió esa cosa hace Sobre- un tiempo De en las aquí, de aquí a la, noticias. de aquí a las querellas es un paso, ¿no? O sea, no, pero opinión general nomás, porque claro, llama la atención cuando sale una noticia como esa, que todo el mundo es experto y todo el mundo tiene la solución y tiene ya claro a quién hay que meter preso también.
Yo tengo la opinión de que esa cosa no es tan simple como decir, oye, esto es Sea, culpa de Juanito y solucionarlo nadie no es, más. es caro, digamos. Yo creo que es simple, pero es caro. Mm, Eh, Primero, como para desmitificar el tema de la arena, ¿no? O sea, Concepción es arena, ¿no? No sé, toda la costa chilena, Cartagena, o sea, hay cosas, ahora hay roca también, pero hay sectores de arena, ¿no? Eh, y si no construyéramos en arena, o sea, restringimos muchísimo. Por lo tanto, construir en arena no es tema. Se puede hacer perfectamente bien. Eso es lo primero. Lo segundo, que obviamente si usted pone un chorro de agua en arena, se va todo, ¿no? sí, Entonces, lo que tiene es que tener natural. cuidado si usted sabe que está construyendo en arena es que no tenga, por ejemplo, una rotura de una matriz de agua, ¿no? Si tiene, y ha pasado, usted ha visto en las noticias, se rompió una matriz de agua y si estamos en una zona con arena, bueno, el hoyo es enorme y es un socavón, pero felizmente no hay un edificio al lado y bueno, es lo mismo que pasó ahí, pero en un sector donde era más plano y no había un edificio al lado, pero el socavón se generó, la cárcava, como quiera llamarla, está ahí. Entonces, el problema en arenas, o uno de los problemas, obviamente está el tema de la ecuación, pero supongamos mecánicamente usted soluciona el problema, sabe la capacidad soportante, la densificó, está densa, no tiene problemas de estabilidad. Después de eso, si hay una rotura de una matriz de agua, usted está en problema, ¿ya? Por erosión. Eso no, es así, digamos, ¿no? No necesita ser experto geotécnico para darse cuenta, digamos. Entonces, si usted pasa una matriz en arena, esa matriz tiene que tener robustez de diseño y de construcción, ¿no? Entonces, no puede estar todo en el límite. O sea, a lo mejor en la cañería y tendrá los apoyos, los soportes, tendrán que ir mucho más seguidos, ser más robustos, más grandes, no sé, el espesor de tubería, todas las medidas que usted considere que el diseño finalmente es robusto porque sabe que está en arena, ¿no? Lo mismo ocurre en el norte, donde hay suelos salinos. No puede haber una rotura, no puede haber una filtración, porque esa filtración de agua va a empezar a disolver la sal y va a tener asentamiento y todo lo que sabemos. Entonces, si está en el norte y tiene suelo salino, bueno, y usted, el que lleva el agua, bueno, preocúpese, o todos los que tengan que ver con agua tienen que hacerlo así, pero esto no puede tener filtraciones. Y si las tiene, tiene que doble cañería. Voy con una cañería y otra que no es para presión, sino que simplemente es para que el agua que eventualmente se filtró, yo la pueda sacar y no me disuelva las sales del suelo. ¿Ok? Entonces, dicho todo lo anterior, un colector tiene que ser así, don colector, ¿no? Y bueno, y si a eso le agregamos ahora un talud, no es plano, ¿no? Es un talud, no puedo bajar un colector de agua así, como así, ahí, tengo que hacerlo así, muy robusto, ¿no? Entonces me da la impresión de que por ahí va el problema, ¿no? A mi juicio, al verlo, y aparece la gente que no se puede construir en dunas, en realidad todo se puede. Ahora, ambientalmente, si yo por construir ahí, voy a destruir unos ecosistemas, eso es otro cuento, que es válido. Sí, Pero no que me diga que no puedo construir en no, dunas no porque es técnico ese tema. estructuralmente eso no se puede. Sí se puede. Mm, O sea, hay barcos, ¿no? O sea, un barco de varios pisos, ¿no? Y están apoyados en agua. Entonces, en realidad yo puedo apoyarme en cualquier tipo de suelo. La solución existe y contra más malo sea el suelo, más cara va a ser la solución. Pero solución hay. ¿Ya? Eso es lo primero. Si la solución la hago mala, bueno, entiendo que operar a alguien de apendicitis es algo relativamente fácil, pero si el médico lo hace mal, el tipo se muere igual, ¿no? Entonces, hacer esos edificios ahí estructuralmente, hay un tema ambiental, un tema ecológico que es respetable y si alguien dice que ahí no se puede por esas razones, yo absolutamente de acuerdo. No voy a ir a decirle porque aquí se puede hacer técnicamente, tengo que hacerlo. No, si mm. voy a matar no sé qué cosa y son las únicas que existen y voy a hacer un daño ecológico brutal, es normal. Pero por otra razón, no es que estructuralmente no pueda hacerlo. Entonces, dicho todo lo anterior, yo creo que el tema es el colector, ¿no? Así de simple, ¿no? Qué bueno que podemos conversar de esas cosas porque, claro, saltan todas estas opiniones que pueden ser válidas, pero desde el punto de vista de un experto siempre es mejor entender que
las cosas se pueden hacer mientras se hagan técnicamente bien, ¿cierto? Y a veces, bueno, pasan algunos imponderables, o a veces sí se podían ponderar, pero bueno, eso ya será harina de otro costal. El asunto es que técnicamente esto es posible y no hay ningún problema. Sí, porque el colector al romperse erosionó, ¿no? Sí, es el origen de todo, ¿no? Y arena. Entonces, arena, bueno, nada, Es arena. natural. Erosionable, sacamos. Ahora, la solución es cara, digamos, sí. Sí, pues son muchos metros, ¿no? Y no puede usted meterse de abajo a rellenar porque se le puede planchonear alguna parte de la zona superior y afectar a la gente que está trabajando abajo. Entonces hay que entrar de atrás, de arriba, está luceando, existe el soil nailing como para estabilizar todo y después ir rellenando todo con capas. O sea, hay soluciones. No estoy diciendo que esa sea la solución. Esa es una de las que se me ocurre. Y eso es caro. Eso es un tema finalmente de recurso. Claro, que por la Claro, magnitud de la obra, todas van a ser caras. claro. También. Oiga, don Ramón, ya estamos terminando con esta entrevista. Me gustaría preguntarle si hay algo que quisiera decir, algo que no le haya preguntado, algo que quiera contarle a la gente. Bueno, falleció hace poco Pedro Ortigosa, Sí. profesor del IDIEM. Fuimos colegas por varios años, ahí trabajamos juntos. Para mí, en su época activa, fue el mejor mecánico de suelo de este país. Fue un hombre así muy brillante. Como chiste, yo cuento de que alguna vez, un par de veces, él hizo unos diseños y a mí me tocó revisarlos, pues, así, por del destino, por otro lado, y nosotros hicimos un análisis numérico. O sea, y si a Pedro, no sé, el anclaje le da de 8 metros, a nosotros nos dio de 7 metros 90. ¿Sí? Entonces, él tenía una visión para solucionar los problemas así de genio, o sea, a ese nivel, no estoy exagerando, o sea, me parece que fue un hombre brillante y dio soluciones espectaculares en donde él estuvo, sí, para toda su época laboral, para mí fue el mejor mecánico de suelo. Y hay otra gente que también ha fallecido más atrás, está Isacor, por ejemplo, que fue un tremendo aporte a todo el desarrollo del metro. Él fue el primero en proponer ensayos de triaxiales gigantes para estudiar la grava de Santiago y hacer los diseños del metro. Hicieron unas probetas, no me acuerdo bien, pero me parece que 70 centímetros de diámetro, 1,40 m de altura, tallada ahí en las zanjas del metro. Ensayaron ahí con unos marcos muy ingeniosos, la presión de cámara la aplicaron con vacío en vez de presión de cámara externa. Y son los primeros parámetros medidos así de la grava de Santiago, con eso se optimizaron los diseños del metro, también de fundaciones. Tengo entendido que, no sé, por allá por los 1940, por allá en esa época, creo que la capacidad de soporte de la grava de Santiago al misil eran 4 kilos por centímetro cuadrado, y creo que hoy en día ya vamos como en 20, ¿no? O 16. Y nosotros, BIDM, en algún sector de la Grada de Santiago, no sé decir dónde, hicimos placas de carga horizontales y rompimos la Grada de Santiago llegando casi a 80 kilos por centímetro cuadrado. Ahora sí hay deformación, entonces, ojo, no estoy diciendo que use 80 kilos, bueno, 80 se dividido por 3, pero igual paga con una cantidad de asentamiento no menor que podría ser más importante, bueno, en granular en general es más importante, o lo que controla la carga admisible más que la carga misma es el nivel de asentamiento. Entonces está Isacor como un gran mecánico de suelo. Bueno, y hay mucha más gente que ha ido pasando y me impresiona que Chile sea tan como tengamos, ¿cómo se podría decir? Tan poca, eh, ¿cuál sería la palabra? Generosidad. Menos más que eso. Es como recordar a quienes han hecho la pega antes, ¿no? Pero uno se apoya en la pega de antes. Inclusive si le hizo mal, ¿no? Si alguien le hizo mal y se descubrió que estaba mal, ya era un aporte, uno sabe que eso no se debe hacer, ¿no? Todo es Si le antecedente. hizo bien, fantástico. Uno pone, a vérselo uno sobre ya eso que está bueno. Es la escalera del conocimiento, ¿no? Y cada uno aporta con unos peldaños, más grandes, más chicos, pero igual son peldaños. Entonces está, no sé, Eugenio Retamal, está, bueno, de los idos, ¿no? Ahora hay que hablar de alguien que está. Enrique Rowe, Fernando Martínez, no sé, hay una.
hay una cantidad de geotécnicos y nunca hemos hecho nada, digamos, nunca no estoy echando la culpa al resto, porque me incluyo yo. Siempre he pensado como que deberíamos, los congresos deberían tener así como la lecture Isacó, la lecture ahora Ortigosa, la lecture Rowe, la lecture Fernando Martínez, no sé, Eugenio Retamal, no sé, o algo que recuerde a toda esta gente. Inclusive yo en IDIEM, buscando en la librería, encontré que, y probablemente muy poca gente lo sabe, un señor Allende, profesor Allende, no recuerdo el nombre, pero el apellido era Allende, seguro, pues es fácil acordarse, eh, escribió un libro en el año 45. Hay un libro del año 45 escrito por un profesor de la Chile sobre mecánica de suelo. Yo no tenía idea que existía, o sea, para mí los primeros libros, no sé, son de Troncoso, ahora Villalobos en el sur, tenemos muy pocos libros, ¿no? Somos flojos para escribir. Pero ya en el año 45 hay un libro que interesante verlo, ¿no? Como cultura técnica, ¿no? Y siento que sería sano que culturalmente, no sé si rendir tributo suena como muy mucho, sí, pero no sé, por lo menos tener un mínimo de aprecio y de alguna manera recordar a todos los que no están en área, en este caso geotecnia, ustedes son estructurales, hacer algo, no sé qué cosa, una lecture en los congresos, una sala en alguna universidad, un premio de nuestra sociedad geotecnia a los ingenieros jóvenes con el nombre de algunos de nuestros antecesores geotécnicos. Siento que eso no, nos falta. Y eso es una cosa. Y lo otro, simplemente decir que en los últimos congresos que he ido en Chile o workshops que han habido, charlas, etcétera, hay una gran cantidad de ingenieros jóvenes. Y eso es súper importante porque eso es lo que viene, ¿no? Y lo otro es que hay mucha gente que ha salido a hacer posgrado y eso es fantástico. O sea, toda la gente que no necesita salir a hacer posgrado, lo puede hacer aquí en Chile, ¿no? Pero toda la gente que tiene posgrado que estudia más. Obviamente, si usted estudia 3 años, 4 años más, tiene que aprender más, digamos, ¿no? Sí. No, es imposible que no, digamos. Nadie está impermeable al conocimiento. Entonces, es muy gratificante ver gente joven y además mucha gente joven que ha hecho más que lo que aprendió en la universidad y por lo tanto, en el caso particular de la geotecnia, siento que vamos bien. O sea, va a haber mejor geotecnia que la que hemos hecho nosotros los ya más viejos. Eso. Y se nota que está creciendo harto, la disciplina ya, yo creo que es más querida que antes, cada vez más respetada, cada vez eh, más conocida quizás. Sí. Yo creo que va para arriba, sí. Qué importante eso. Bueno, pues don Ramón, muchas gracias por su tiempo. Espero que No, se haya gracias a usted por sentido esta cómodo. oportunidad de hablar de geotecnia. Muchas gracias. Sí, ¿no? Aquí Muchas nosotros gracias. queremos aquí que la gente conozca a todos los próceres que tenemos aquí en este país en distintas ramas, disciplinas, que nos cuenten cómo es lo que hacen y que los conozcan también como personas. Muchas veces nosotros vemos nombres en informes o en publicaciones en algún lado y no sabemos quién es la persona. De hecho, es probable, ¿cierto?, que el mismo don Pedro Antigosa, mucha gente lo haya conocido ahora que falleció y aparecieron sus fotos en muchas partes, recién quizás uno lo puede conocer. Entonces, eso, la idea es que vaya mejorando. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, don Ramón, Muchas y gracias, Carlos. espero Adiós. Un que nos gusto. veamos en una nueva edición. ¿Ya? Sí. Ok. Chao. Chao, chao. Bueno, esa fue nuestra entrevista. Se me está enredando un poco la lengua. Con don Ramón Verdugo, como les decía, uno de los mejores mecánicos de suelo que tenemos en este momento en el país, ¿cierto? Reconocido por la profesión y por sus pares. Es un mecánico de suelo que se pasea por los proyectos más grandes de este país, ¿cierto? Em, bueno, él nombró algunas cosas por ahí. En particular, a mí me gustaría mostrarles aquí la página de la Sochige. Voy a compartir pantalla y aquí tenemos, por ejemplo, esta es la página de Sochige, que es la Sociedad Chilena de Geotecnia. Aquí ustedes pueden encontrar todas las actividades que don Ramón nos mencionaba, ¿cierto? En este
este caso, ¿cierto? En la entradita ya tenemos el 17º Congreso Panamericano de Mecánica de Suelo e Ingeniería Geotécnica. Hay mucha actividad en esta página y aquí tenemos las noticias, el lamentable fallecimiento de don Pedro Ortigosa, ¿cierto? Hace muy poco, también todavía está dentro de las noticias. Los invito a que revisen la página, es bien importante, ¿ya? Y se puede aprender bastante también siguiendo aquí todos los links que se tienen. Hay harta información, no me voy a meter en todos los detalles, ¿ya? Bueno, esta entrevista ya está siendo una de las últimas que tenemos en esta primera temporada de nuestro podcast barra programa Magnitud 95. No se olvide el podcast sin auspiciadores. Em, Ojalá les guste. Ojalá que en temporada siguiente, ¿cierto? Podamos tener también gente de otras disciplinas que no sean necesariamente estructural. Hoy día, bueno, tuvimos a un ingeniero geotécnico que en realidad va muy de la mano su trabajo con lo que hacemos los estructurales, por lo tanto es muy cercana a la especialidad. ¿Ya? Pero también la idea es que en temporada siguiente podamos entrevistar también a ingenieros reconocidos, ¿cierto? Que sean mecánicos, eléctricos, piping o alguna otra disciplina afín que también a nosotros nos afecte en nuestro trabajo diario. ¿Ya? Bien, pues espero que les haya gustado y espero que nos apoyen con su like y vean nuestro siguiente programa. Ya nos van quedando muy poquito, así que aprovechen de verlo. Bueno, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en próximas entregas. Chao, chao.